Forest Hill Church is driven by its mission of building bridges that connect everyone to dynamic life in Christ. We love this city and envision a future where God brings about a dramatic transformation from within it. One that moves people across its divisions to become united. A city that is impacted by the gospel in a way that can't be ignored. And at the core of this movement are people like you. That we live in a way that invites relationship, both to God and each other. That we face the hurts of this city head on with love and action, not focusing on what makes us different, but on a God who created us uniquely. That people from every generation can make a connection that is a step towards the kingdom. And that is how a big, audacious transformation can happen, with each of us building a bridge in our community and clearing the way for our neighbors to meet Jesus. Si tienen sus libros, vamos a Salmos capítulo 13. Y mientras vas para allá, déjame decir qué alegría estar junto con ustedes. He escuchado esta iglesia durante años, así que para estar aquí, por la invitación de Jonathan Scott, para que yo viniera a compartir la palabra de Dios, no lo podía rechazar. Y no digo esto para que él se pone orgulloso. He predicado en muchos lugares, pero hay que decirles que Jonathan Scott es una de las mejores personas que he conocido nunca. Lo único que no me gusta de él es su elección de camisetas hawaianas. Pero todo lo demás, perfecto. Bueno, Salmos 13. Lo voy a leer, solo son 6 versículos y luego vamos a reflejar. David escribe: ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? Bueno, me están marcando el cronómetro, me distraigo un poco. Bueno, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, destaca esto: mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi amigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque has sido bueno conmigo. Quisiera animarlos sobre cómo superar una crisis. Vamos a orar. Dios, por todo lo que estás haciendo en esta iglesia, te agradecemos. Por cada persona que hace parte de esta iglesia, que está presente hoy, por el motivo que sea, en todas las ubicaciones de esta iglesia, estamos agradecidos. Ahora, Dios, no tengo la capacidad de comunicar directamente a los corazones de esta gente. No puedo, ni tampoco soy llamado a cambiar a nadie. Esa es tu obra. Lo único que me has pedido hacer es llevar tu palabra como semilla y ponerla en esta tierra. Y te pido que caiga en buena tierra y que tome raíz y produce fruto. Habla a través de mí, comunica lo que quieres que yo comunique y haz que salga claramente tu palabra y tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Soy parte de un grupo de pastores. Cada año nos reunimos para un retiro y nunca voy a olvidar. Hace unos años iba a este retiro y estaba animado. Estaba animado no solamente porque íbamos a orar mucho
y este tiempo siempre era muy rico. Pero también hacemos algo de profecía y escuchando al espíritu. No se preocupen, soy carismático, pero con un cinturón. Y bueno, es un tiempo rico de amor mutuo. Y siempre venimos a este retiro con un pastor muy sabio que ha estado pastoreando durante mucho tiempo. Y el que lo iba a dirigir en este momento era un hombre que se llamaba Dr. Jerry Sittser. Y me animaba mucho porque escribió un libro de la historia de la iglesia, que lo veía esa historia a través de la formación espiritual. Así que estaba listo para tomar buenos apuntes y hasta el final de esta sesión no había escrito ninguna palabra, porque este director espiritual no nos hablaba de su intelecto, nos habló de su dolor. Nos llevó al otoño de 1991. Estaba de vacaciones con su familia. Ahí estuvo con su mamá, con su esposa y sus 4 hijas. Estaban de vacaciones y estaban en la carretera y un motorista borracho los atropelló. Su mamá murió. Su esposa murió. Y 2 de sus hijos se murieron. De repente, así como de la nada en la vacación familiar, 3 generaciones de mujeres en la familia Sittser fallecieron. Después de algunos años, contaba de su dolor en un libro que se llamaba, el libro se llamaba Gracia disfrazada. Y en un pasaje conmovedor, recuerda su dolor. Mira, eso es lo que dice. En las horas después del accidente, el choque inicial abrió el camino para una agonía inexpresable. Me sentía mareado con el vértigo de la pesadumbre, cortado de mis amigos y parientes, atormentado por la pérdida, nauseabundo del dolor. Al llegar al hospital, iba pasando como un animal enjaulado. Estuve tan confundido que ni podía formar preguntas ni pensar racionalmente. En pocas palabras, Jerry se encuentra en crisis. Bueno, si no sacas nada de este sermón, quiero que saques esa palabra. Esa palabra crisis encapsula el Salmo 13. Si sigues viviendo, si estás vivo hoy, vas a encontrarse en algún momento o no en crisis. Así que más nos vale ponerlo claro cuando hablamos de la crisis. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere cuando dice crisis? Vamos a echarle un vistazo. ¿Sabes cuándo estás en una crisis? Cuando los eventos de la vida nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Sabes que estás en una crisis? Cuando te encuentras en una situación, una circunstancia, un escenario donde tienes más preguntas que respuestas. ¿Lo has pasado alguna vez tú? ¿Has estado ahí? Lo vemos de repente en Salmos 13. Si hay una palabra que resume ese capítulo, es crisis. No hace falta que estudies el hebreo, ni la Biblia, ni la semántica. No, lees este texto y ves que el autor, David, del Salmo, pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Varias veces David tiene una litanía para Dios de preguntas y no tiene ninguna respuesta. ¿Has estado ahí? ¿Te has sentido así?
Recuerdo que hace años había una reunión de ancianos en nuestra iglesia, en que un anciano llegaba tarde un día y cuando llegó no había nada de alegría. Y tenía una expresión entristecida en su cara. Y le preguntamos, ¿qué pasa? Y nos ha contado lo que pasaba. Y esperaba su hijo y se fue al médico porque su esposa estaba embarazada. Y el médico les dijo en su última cita que se iban a nacer con necesidades especiales. Y se fueron a una parque, se sentaron y hablamos, sí, vamos a amar a este hijo, vamos a cuidar de ellos, pero no saben cómo va a ser, hablando de que la vida, como la conocían, se iba a cambiar radicalmente. Estuvieron en crisis. Y unos de ustedes están ahí. Tal vez es una crisis de salud. Tal vez te dieron la noticia de cáncer o de alguna enfermedad. Tienes preguntas de la vida o de la finanza. Algunos de ustedes están en una crisis de carrera. Siempre habías presumido que todo iba a ir de alguna forma. Tenías imaginado cómo iba a ser tu vida y algo cambió. Y ahora no, todo ha cambiado. Se te mueve la tierra desde bajo los pies. Algunos de ustedes tienen una crisis relacional, tal vez con tu hijo. Está lejos de casa y se ha hecho rebelde. Y tú quieres ayudarle. O tal vez estás en una crisis mental. Tienes dudas. Una crisis médica. Hay muchas formas, pero si estás vivo, has estado, estás o vas a estar en situaciones donde tienes más preguntas que respuestas. Tengo una teoría. Esto no es el Señor. Esto soy yo. Yo creo que mientras más nos envejecemos, acabamos siendo más salgados o más dulces. Piensa en el promedio, la persona promedio de 80 años. O lo amas o lo odias. Y creo yo, que eso tiene que ver con la forma que respondemos a las crisis de la vida. ¿Nos vamos a quedar más amargos o vamos a mejorar a través de las crisis? Me encanta el Salmo 13 porque David nos ayuda a ver, por ejemplo, que el problema con la crisis no es tanto la crisis en sí, también es nuestra respuesta. David nos da 3 formas que hay que responder cuando viene la crisis. Me quedan 20 minutos para explicarlo. Llegamos al texto. David, de formas muy reales, comienza a desempacar la naturaleza comprensiva de esta crisis. Vemos el impacto psicológico. ¿Te diste cuenta? ¿Hasta cuándo? 4 veces. Parece un chico de 7 años en un viaje en el carro cuando no teníamos GPS. ¿Hasta cuándo vamos a estar en el coche? Pero David, haciendo esta pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Nos ayuda a ver que el problema con el sufrimiento es no saber, es quedar sin saber hasta cuándo durará este sufrimiento.
es psicológico. Hace poco yo me hice parte de la familia Pelotón, que es una bicicleta estacionaria. Se ve clases en la pantalla de la bicicleta mientras se la usa. Lo había pedido a mi casa para que lo entregaran. Lo pusieron en mi casa, en un salón donde estaba una tele en la pared. Así que yo soy el tipo de personalidad que lo iba a hacer, lo iba a usar el momento en que llegó a mi casa. Así que encendí mi televisor y puse la pantalla de la bicicleta en modo de silencio para que viera la televisión. El director que iba a dar la clase de bicicleta la puse en modo silencio para que viera la televisión. Así que estoy haciendo entrenamiento de intervalo, que no sabía lo que era en el momento, pero eso es algo que exige ráfagas de velocidad. Pero como no escuchaba la profesora y veía que me exigía que iba muy rápido, se comencé a hacerme muy difícil. Y después de varias rondas, subí el volumen de la directora de la clase y coloqué en modo silencio la televisión porque tenía que saber hasta cuándo. Y luego la escuchaba decir, por los próximos 20 segundos vamos a seguir. Y yo como, sí, lo puedo hacer. ¿Y qué tal sería si Dios lo hiciera con nosotros? ¿Te imaginas? Van a ser 63 días que vas a estar sufriendo. Eso es mucho mejor. Si Dios hiciera eso conmigo, eso sería mucho mejor, que va a ser difícil. El problema del sufrimiento no es el sufrimiento. David nos ayuda a ver. Es no saber hasta cuándo. Y continúa de lo psicológico a lo espiritual. Dice en versículo 1, ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? En esto está escribiendo a Dios características humanas para entender a Dios. Dios no tiene un rostro en sí, pero tiene que ver con su presencia. Tener el rostro de Dios es tener su atención, su cuidado, su protección, su presencia. ¿Hasta cuándo me esconderás el rostro? No es solamente el sufrimiento. Para mí me cuesta porque me siento solo. ¿Has estado ahí? ¿Has sentido que Dios te ha abandonado? Luego dice en versículo 3, considera y respóndeme. Está escribiendo en hebreo y Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Esos son mandatos. Está haciendo una demanda. Hay un poco de urgencia emocional y energía emocional que conlleva. No está diciendo a Dios, considérame, respóndeme. En su contexto emocional está diciendo, contéstame, Dios. Esto no es una oración bonita de palabras grandes y académicas. Y luego dice, y abrochan los cinturones por eso, dice, ilumina mis ojos. Los teólogos, los que estudian a Dios, quizá esto es una referencia a la depresión. ¿David? No, ¿qué va? ¿David? ¿Deprimido? No puede ser. Espero que sea esto un lugar seguro. Yo escuchaba a la gente que venía a mi oficina y me contaban de su depresión.
Y yo, sin decir nada, pensaba que son débiles. Hasta que me hicieron un diagnóstico de depresión en mi vida. Fue en la época de COVID. Estuve en una propia crisis mía. Y nunca voy a olvidar, a las 11 de la mañana. Y no puedo mantener abiertos mis ojos. Estoy listo para irme a la cama y mi corazón está latiendo fuerte. O sea, estuve en ciclo. Así que yo fui a Google y me di un diagnóstico de cáncer terminal. Y después de pensármelo mucho, fui al médico y me preguntaba lo que me pasaba. Y yo le contaba de mi vida. Y ¿has estado contando a alguien de tu vida? ¿Te has escuchado y has pensado, esto es mucho, estoy viviendo mucho? Me diagnosticó con depresión, con ansiedad. Y ahora entiendo lo que David quería decir con ilumina mis ojos. Creo que lo que quiere decir es que David modela para nosotros que cuando pasamos por una crisis, la forma que la superas es que le llevas tus sentimientos hacia Dios. Esto es algo grande, algo significado. Yo crecí en una casa afroamericana de la vieja escuela. Ellos no me criaron para procesar mis sentimientos. Yo admiro a unos de estos padres nuevos. Yo veo cómo negocian con sus hijos. Si haces un buen lazo en tus zapatos, te llevo a Chick-fil-A. Yo tanto quisiera, ojalá tuviera esa oportunidad. En mi casa te decían una vez. Y cuando había una pregunta, ¿cómo eso te hace sentir, hacer un buen lazo en tu zapato? Una vez mi mamá me enfadó muy mal. Y yo me iba al otro lado de la casa. Y yo dije en voz muy baja, yo la odio. Y mamá me escucha del otro lado de la casa. ¿Qué dijiste? Así que en mi casa, cuando me criaban a mí, no procesabas tus sentimientos con las figuras de autoridad. Así que a veces ahora voy a donde Dios y me siento obligado a esconder cómo me siento, aunque Él se lo sepa todo. Y David modela para nosotros. Yo no voy a esconder nada a Dios. Voy a articular cómo me siento. Puede ser el problema de nuestras vidas en oración que solamente damos hechos a Dios y no nuestros sentimientos. Segundo, algo más. Me encantan los salmos porque se encuentran en forma cruda. Al final del versículo 4, parece que a David se le va a ir la olla. Pero al final, versículo 5, medio de la crisis, pero yo confío en tu gran amor. David demuestra que superamos la crisis, no solamente llevándole nuestros sentimientos a Dios, sino también recordando los hechos, lo que es verdadero de Dios. Y esto es una locura porque el salmo entero hace una virada, una remontada ridícula, porque está bien en sus sentimientos, está bravísimo con Dios. Y luego en versículo 5 gira, dice, pero yo confiaré en tu gran amor. Va de sus sentimientos a los hechos. Yo apoyo a la terapia
Y yo asisto a la terapia. Pero tus sentimientos son como el chico de 2 años. Si tu hijo de 2 años tiene que estar en el coche, lo pones bien abrochado en su silla, hablamos con él, interactuamos con él, no lo ponemos en el maletero, pero tampoco le damos las llaves al coche. Terminarás en un accidente. Si das las llaves al coche de tu fe, a tus sentimientos tienen que estar. No los eches en el maletero, no los escondas, interactúes con ellos. Pero va a haber un momento en la crisis en que tienes que salir de tus sentimientos y predicar la verdad de los hechos de quién es Dios a tus sentimientos. Pero yo he confiado en tu gran amor. David está escribiendo en hebreo. La palabra que usa aquí es la palabra Hesed. Esa palabra yo creo que es la palabra más importante en todo el Antiguo Testamento, sino en toda la Escritura. Se lo utiliza 250 veces y 127 de esas veces, más de la mitad, aparecen en los Salmos. No puedes entender a Dios, ni caminar con Dios, ni ser un cristiano sin entender el Hesed. Así que si estás hoy, tienes que entender lo que es el Hesed. Pero tenemos un problema. Porque ¿cómo se puede definir el carácter de Dios? Hay muchas definiciones. Esa es mi favorita. Michael Card, un músico que escribió un libro sobre el tema, dice que Hesed no he encontrado ninguna definición mejor, cuando la persona de quien tengo derecho a no esperar nada me lo da todo. Cuando la persona de quien yo tengo derecho a no esperar nada me lo da todo. Inexpresable. Es Moisés en Éxodo 34, versículo 6. Dios acaba de entregarlos o llevarlos de fuera de su esclavitud y comienzan a adorar en los pies. Y están adorando a un ídolo. Y Moisés le pregunta a Dios, ¿demuestra su gloria? Bueno, está contando la historia de Moisés en el desierto y ve cómo la gente está en rebeldía y Dios sigue con amor constante. Y ahí está en el versículo Éxodo 34, 6 y 7. Jehová, Jehová, Dios misericordia y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Aunque no tengas derecho a esperar nada, yo les voy a dar todo. Así es Dios. Pasó también con Oseas. Dios ve que su gente está adorando a ídolos. Y eso es lo que Oseas, que se iba a casar con una persona que es Gomer. No conozco a nadie que se llama Gomer. ¿Y qué hace Gomer? Dios. Y Dios le dice a Oseas, es una prostituta.
y ya no se sonríe. El profeta se va a casar con una prostituta. No deberíamos estar juntos. Y Dios dice, tienes razón. Tu casamiento es una muestra de mi amor con mi pueblo. Y capítulo 3, cuando ella te pone los cuernos, necesito que tú hagas con ella lo que yo hago con ustedes todos los días. Lucas capítulo 15. Un crío mimado. Dame mi herencia, papá. El papá se lo da. Se va a una tierra extranjera. Imagínate Las Vegas entonces. Y pierde todo ese dinero apostando. Y acaba comiendo con los cerdos. Y dice, bueno, voy a casa y no soy digno de volver como hijo. Seré esclavo, seré sirviente. Y vuelvo al papá. Papá dice que no. Vamos a celebrarte. Y vamos a darte una fiesta. No tiene derecho de esperar nada. Y el papá le da todo. Espero que entiendan, esa es la cruz. Esta semana hemos hecho muchas cosas que no deberíamos haber hecho. Los pensamientos, las acciones. Y no podemos esperar nada de Dios. Pero Dios es tan bueno. Nos da todo, aunque no merezcamos nada. Y creo que estamos en medio de crisis diciendo, ¿qué espera? ¿Qué hago yo? Yo tengo todo lo que necesito. Y David no pensaba en eso. Y David pensaba eso también. Yo no merezco donde estoy. Sé que la crisis es duro, pero este es el hecho. Aunque no pases por la crisis, si no ha hecho nada por ti, ha hecho lo suficiente en la cruz. Dios, perdóname por el sentido que tengo que merezco todo. Perdóname. Y a pesar del reporte del doctor, Él es bueno. Vamos a darle prisa como nos queda poco tiempo. Pasamos una crisis, superamos una crisis por respuestas de fe en Dios. Versículo 5. Yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor. La crisis aún no se ha acabado. Aún está en el medio de ella. ¿Y qué dice David? Voy a regocijar. ¿Sabes lo que es el gozo, la alegría? Es un acto en que rechazamos la cara de Satanás y le decimos, no seremos dominados por nuestras circunstancias. Cada vez que tú escoges la alegría, cuando todo en tu vida dice que deberías escoger tristeza, dolor, dudar, tú marcas más un gol para el reino de Dios. Yo regocijaré. Yo cantaré. Espera, Brian, ¿qué dices aquí? ¿Hay que fingir la alegría? No es eso. Voy a encerrar con esto. Hay un principio en la física que se llama resonancia simpatética. Si tienes un, ¿cómo se llama? Un diapasón
del do y tocas la cuerda C, en la presencia de ese diapasón, esa cuerda comienza a vibrar. No hace falta que nadie le toque, solamente en su presencia. Cantábamos una canción en mi iglesia. Cuando pienso en la bondad de Jesús y en todo lo que ha hecho por mí, mi alma grita aleluya. Gracias a Dios por haberme salvado a mí. Ese es mi problema. Nunca entiendo por qué los cristianos dicen que hoy no fue buena la alabanza, como si la alabanza dependiera de los músicos y la musicalidad de la gente en la tarima. Cuando tu corazón ha estado marinando en el diapasón del gran y constante amor de Dios, cuando has estado marinando en su gracia y misericordia y bondad, cuando llegamos a la casa del Señor, me da igual la musicalidad. Mi respuesta es que yo canto y yo regocijo, aunque esté en crisis. Vamos a orar. Que se me acabe el tiempo. En este campus y en todos nuestros campus, sé que Dios está orando. Hay gente hoy, y para algunos de ustedes, llegar aquí fue un hecho de fe, porque estás en una crisis. Estás en una situación donde tienes más preguntas que respuestas. No sé cómo, pero creo que cuando la palabra de Dios sale, hay que responder. Si estás aquí, y no tengo mucho tiempo, pero si estás aquí y dices que ese soy yo, estoy en una crisis, no voy a preguntarte lo que hiciste, lo que pasa, pero les invito a que se pongan de pie si estás en crisis para que oremos juntos. Les invito a ponerse de pie. Yo le veo. Aquí estoy yo. Creo que tu hecho de haberse puesto de pie es el primer paso de superarlo. Yo lo veo, yo los veo. Te veo. Quisiera orar y quiero que participen conmigo en esta oración. Así que si alguien se ha puesto a pie de tu lado, te invito a que te pongas de pie también, o le extiendas la mano o le abrazas. Pero en toda esta iglesia vamos a orar por esta gente. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos y hermanas, nuestra familia y amigos en Cristo. Oramos en el nombre de Jesús para que vengas y te ves con ellos en el medio de su crisis. Que su experiencia en las palabras de Dios, aunque pase por la valle de la sombra de la muerte, que sepan que estás con ellos. Dales el sentido palpable de tu presencia en el nombre de Jesús. Oramos por su crisis en el nombre de Jesús, como tú nos has enseñado, que te pedimos lo que queremos. Cura la enfermedad. Dale la carrera, dale el puesto, dale las finanzas que necesitan. Quítale esos pensamientos autodañosos. Devuelve el hijo rebelde.
aviva el matrimonio. Pero entre tanto, nos aferramos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.